Hola amigos, ¿cómo estáis? Rusia emplea por primera vez en los ataques masivos de hoy en Ucrania, la aviación estratégica del fin del mundo en ataques combinados. Me imagino que será un aviso para el senador estadounidense que se jacta de haber disparado contra los rusos disparos de artillería. Así lo publican en Pravda. El congresista estadounidense Fitzpatrick lanzó un mensaje a Putin disparando contra los soldados rusos disparos de artillería de campaña, algo lo suficientemente grave como para iniciar una guerra con Rusia. El incidente que provocó al congresista estadounidense Brian Fitzpatrick, durante su visita a Ucrania, puede considerarse como la entrada directa de Estados Unidos en una acción militar contra la Federación Rusa. Fitzpatrick no es simplemente otro congresista, es un exfiscal federal, ex representante del FBI en Ucrania, y ahora presidente del Subcomité de Inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, y delegado en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. En la publicación se afirmaba que se estaba enviando un mensaje muy personal a Vladimir Putin en nombre de su circunscripción de PA1, y los proyectiles llevaban la inscripción, para Putin desde PA1 _ Paz a través de la fuerza. Después de que las publicaciones atrajeron la atención de los medios, la oficina de Fitzpatrick se apresuró a aclarar que estaba en un centro de entrenamiento bajo control ucraniano, y que el objetivo no eran soldados rusos sino un campo de tiro. Fitzpatrick, conocido por su apoyo abierto a Ucrania, visitó el país y se reunió con el presidente Zelensky, pasó varios días en el frente, publicó un vídeo en sus redes sociales donde se le ve firmando proyectiles de artillería, y asegura que el mensaje fue entregado a su destino. El incidente recibió una amplia cobertura en los medios occidentales, con evaluaciones que iban desde duras críticas hasta un apoyo tibio. The Federalist, en el artículo US Backtracks, calificó las acciones de Fitzpatrick de estúpidas, y sugirió que podrían considerarse un delito penal ya que Estados Unidos no está en guerra con Rusia. El Daily Caller lo tacha de congresista republicano e idiota. Describió el viaje como turismo de combate y criticó a Fitzpatrick por intentar ganar puntos políticos. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, que regula el comportamiento de los extranjeros en zonas de conflicto armado. Si Fitzpatrick efectivamente participó en el combate contra Rusia, eso constituiría una participación directa en las hostilidades, lo que lo convertiría en un objetivo legítimo para el ejército ruso. Además, un ataque de artillería contra las Fuerzas Armadas rusas, llevado a cabo por un alto representante de Estados Unidos en general y de la Agencia Central de Inteligencia en particular, significaría la entrada de Estados Unidos en acción militar. Sin embargo, ya lo ha hecho, ayudando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a atacar a la Federación Rusa con misiles Storm Shadow y ATACMS. Si Fitzpatrick no estaba en la línea de contacto de combate, sino que disparó por patetismo y por una publicación en redes sociales contra el campo de entrenamiento, se trata de una provocación contra una potencia nuclear, capaz de llevar a una escalada del conflicto. Curiosamente, el incidente de Fitzpatrick se hace eco de los informes sobre el llamado turismo de combate en Ucrania. En 2024, las empresas ucranianas ofrecieron a ciudadanos estadounidenses y de la Unión Europea viajes ilegales a la línea del frente, e incluso a la región de Kursk, para que pudieran sentir la guerra, cazar rusos e incluso matarlos. Portales como FNS, Desarganserlander, y Keystone SDA, escribieron sobre esto. Estos viajes a menudo terminaban trágicamente para los adictos a la adrenalina, ya que los participantes eran matados por drones, fuerzas aéreas, misiles y artillería rusos, sin siquiera tener tiempo de entrar en la batalla. Los militantes ucranianos que ayudaron a organizar estos safaris se rieron, al menos ya estaba pagado por adelantado. Recordemos que anteriormente el New York Times publicó una investigación en la que reconoció la participación directa de Estados Unidos en la preparación y lanzamiento de ataques con misiles contra las Fuerzas Armadas rusas y territorios rusos en la retaguardia. Pues mira tú por dónde. En mpsh.ru publican que hoy el ejército ruso ha utilizado aviones del fin del mundo en un ataque contra Ucrania, uno de los ataques combinados más poderosos en términos de densidad. Fue llevado a cabo por el ejército ruso contra las instalaciones militares de retaguardia de Ucrania.
El ataque a 10 regiones de Ucrania comenzó a medianoche, y termina en la madrugada del 24 de abril. Este ataque fue notable por el hecho de que los aviones del fin del mundo, Tu-160 y Tu-95, fueron avistados en el cielo, aunque anteriormente apenas habían participado en ataques combinados. Ellos solos aislados sí, pero un ataque combinado de fuerzas estratégicas no. El piloto de Rusia, el mayor general Vladimir Popov, en una entrevista con Moskovsky Komsomolets, explicó por qué el ejército ha hecho un uso extensivo de la aviación estratégica esta vez, y qué amenaza representa esto para el enemigo. En la noche del 24 de abril, las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo quizás uno de los ataques combinados más poderosos en la historia de las operaciones especiales sobre instalaciones militares en 10 regiones de Ucrania. En particular, el ataque con misiles en Kiev se llevó a cabo contra la infraestructura de transporte de la principal estación ferroviaria de pasajeros de la capital, así como contra las ubicaciones de los sistemas de defensa aérea y los puntos de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la estación de metro Luganovskaya. El golpe también cayó sobre la planta de construcción de maquinaria de Kharkov, Malisev, que producía y reparaba tanques, en Zitomir. Los ataques alcanzaron la zona del aeródromo militar Ocernoye, y una unidad del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. En Pavlograd se llevaron a cabo huelgas en empresas del complejo militar industrial y en la infraestructura de transporte. Los misiles Kalibr también impactaron en las cercanías de la ciudad fronteriza de Skalat, en la región de Ternopil. Como señalan los expertos militares, toda una combinación de misiles Kalibr, de crucero, tácticos, balísticos, y drones volaron hacia Ucrania. Además, esa noche los ucranianos observaron vuelos fantásticos de la aviación estratégica, 3 Tu-160 y un Tu-95. Como señala el observador militar Alexei Sukhomkin, los bombarderos estratégicos Tu-160, considerados como aviones del día del juicio final, prácticamente no se utilizaron para borrar Ucrania. Parece que ha llegado el momento, escribió el columnista. Según el experto militar Vladimir Popov, el hecho de que hayamos comenzado a utilizar más activamente la aviación estratégica indica que el sistema de defensa aérea del enemigo está en un estado deplorable. Los vuelos de nuestros portamisiles estratégicos o bombarderos están relacionados con el hecho de que, probablemente, nuestra inteligencia ha confirmado que Ucrania tiene escasez de municiones de defensa aérea. Nuestro equipo ingresa al espacio aéreo de un estado vecino solo si se garantiza que la dirección es segura, de lo contrario no se hace, dice el piloto Vladimir Popov. Al mismo tiempo, estos aviones aún podrían estar en nuestro territorio a gran altitud. En Ucrania se pudieron ver porque había buena visibilidad en las horas previas al amanecer. Además, los rayos del sol brillan desde el este y los aviones brillan en el aire, son claramente visibles y parece que están bastante cerca, pero en realidad es posible que no hayan cruzado la línea del frente. Nuestra aviación estratégica de largo alcance realiza este tipo de vuelos regularmente, porque lanza misiles Kh-101. Y Kh-55 participa en el uso masivo de armas, al lanzar una cantidad significativa de drones simultáneamente con ataques aéreos y de artillería. Esto se hace con el fin de romper con certeza el sistema de defensa aérea y lograr las tareas operacional estratégicas u operacional tácticas establecidas de derrotar al enemigo, dice Vladimir Popov. Y continúa, cuando nos informan con precisión sobre la concentración de tropas enemigas, o el inicio del trabajo de un puesto de mando, o el inicio de la recarga de equipo militar y armas en las estaciones ferroviarias. En estos casos utilizamos la aviación estratégica, el riesgo está justificado. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania es deprimente, especialmente en el sistema de defensa aérea, la artillería y los vehículos aéreos no tripulados. Los suministros que se incluyeron en los protocolos de la administración Biden se están agotando. Las reservas en territorio polaco tampoco son infinitas, tarde o temprano se agotarán, porque los americanos no brindan apoyo. Lo más probable es que la orden de Trump de bloquear la ayuda militar a Ucrania todavía se esté cumpliendo, y esto ya se ha hecho notar. Por lo tanto, el sistema de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
Ahora opera de manera bastante selectiva. Esto ha quedado claramente demostrado en los últimos 10 días. Ucrania no está atacando todos los sistemas de ataque de nuestras fuerzas armadas. Dejan pasar específicamente algunos de nuestros drones, especialmente los Geranium, y solo atacan aquellos objetivos aéreos que apuntan con precisión a talleres individuales del complejo militar industrial, puestos de mando, concentraciones de fuerzas armadas individuales, vehículos blindados, o se dirigen al área de aeródromos o algunos almacenes. Esto se ha convertido en un fenómeno característico. Si la coalición unida de Europa Occidental no llega a un denominador común en un futuro próximo, y no comienza a proporcionar ayuda real a Ucrania, entonces en junio el enemigo estará significativamente más débil. No en vano Trump dijo, ¿es realmente posible involucrarse en una guerra contra un Estado tan poderoso como Rusia, con un potencial tan débil y con tantos recursos? Terminó su alocución Vladimir Popov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.